tomar un tiempo para orar primeramente. Gracias, Señor, por permitirnos estar aquí reunidos, ya sea presencialmente o en línea. Gracias por la oportunidad que tenemos de poder escuchar lo que tú quieres decir a tu iglesia, por darnos siempre el discernimiento de todas las cosas. Y permítenos que esta palabra que vaya a salir en esta mañana, tarde o noche, el horario en el que estén viendo en redes sociales, pueda llegar a los corazones de las personas y puedan entender el verdadero mensaje de lo que tú quieres decirles. Te doy gracias, Espíritu Santo, eres bienvenido en este lugar y empieza a tocar cada persona que llegue, y queremos ofrecer este día como sacrificio y que sea de júbilo, porque sabemos que es un día de júbilo, un día de gozo para celebrarte a ti. En el nombre de Jesús, amén. Pues bueno, pues quiero comenzar primero, pues bienvenidos a los que van llegando y a los que se van uniendo al live, y a los que lo estén viendo en otro horario, pues también, qué padre. Voy a hablarles de un tema. La verdad no sabía de qué hablarles. Siempre digo, nunca sé de qué hablarles porque para mí es muy difícil hablar aquí en público y todo eso. Entonces, estaba analizando y estaba viendo que pues había muchos temas que me llamaban la atención esta semana. Estaba diciendo, no, pues voy a hablar de la oración porque ayer fue el deo. Dije, no, pues les hablo de la oración. Pero luego dije, no, pero es que ya está muy trillado, todos van a hablar de la oración. Dije, no, pues voy a hablarles de otra cosa. Entonces estuve como que meditando que era como que lo más viable de hablarles. Y vino a mi cabeza una situación en la que preguntaban el miércoles, no sé, el miércoles pasado, cuando estábamos en la reunión, que qué es lo que hacíamos nosotros para estar seguros de que nuestra fe estaba bien cimentada en Jesús ante cualquier circunstancia, o que sabemos que aunque haya situaciones difíciles siempre va a estar Dios ahí con nosotros. ¿Cómo vamos a estar seguros de que aunque hagamos cosas malas o hagamos, en este caso, pequemos, estemos seguros de que está ahí nuestra relación con Dios intacta? Entonces fue de aquí que saqué o salió el tema de sublime gracia. Yo creo que, pues bueno, muchos han escuchado hablar de la sublime gracia, y pues bueno, aquí básicamente a la primera nota que puse, de que muchas veces el miedo de muchos cristianos que tenemos es que nuestra relación con Dios acabe algún día por cometer algunos errores que puedan desagradar el corazón de Dios. Es algo que estaba viendo, que estaba investigando, y decía que la mayoría de los cristianos ese es su temor, de que por cometer un error tu relación con Dios acabe y ya no haya vuelta atrás, que ya nada más ahí quedó. Entonces yo estaba así de que, no, pues sí, o sea, yo he llegado a momentos en mi vida en que digo, no, a lo mejor hice algo muy malo, que mi relación con Dios se acabó, que al final de cuentas entendemos y aprendemos que esas solamente son palabras del enemigo sembrándolas para nosotros alejarnos más y nunca volvernos a secar o regresar al camino de Dios. Entonces, quiero tocar con este tema, o quiero llegar a este tema, entender que nuestra relación con Dios no puede terminar porque está basada en gracia y no en obras. Y eso es lo que vamos a ir viendo poco a poco, porque Dios tiene gracia sobre nosotros. Pero primero quiero definir la palabra gracia. Gracia es usada en la Biblia en inglés, es una traducción de la palabra griega que dice charis, lo que significa favor gratuito, inmerecido. O sea, que significa que tenemos un favor inmerecido de Dios. Y claro, somos simples humanos que nada más nacemos por gracia de Dios, porque no lo merecemos, no merecemos ni siquiera estar respirando el aire que tenemos aquí. Y es importante entender el significado de esta palabra, porque no se puede exagerar. Porque por ejemplo, mucha gente, y aquí es donde cae
el desviarse. Mucha gente confunde la gracia con obras y dice la gracia y las obras son dos cosas totalmente diferentes. Y en Romanos 4:4, por ahí las que están ahí en transmisión, que es que nunca les doy notas y siempre me están diciendo que por qué no les doy notas, entonces por ahí les van a estar proyectando los versículos. Romanos 4:4 dice en la Nueva Versión Internacional, dice: ahora bien, cuando alguien trabaja, no se le toma en cuenta el salario como un favor, sino como una deuda. Entonces, básicamente lo que vamos a estar viendo, o lo que estamos viendo aquí, es la palabra favor, es la palabra charis. Como aprendimos, es traducida del texto griego, que significa favor inmerecido o favor gratuito inmerecido. Y lo que dice este pasaje es que cuando alguien trabaja por algo, recibe a cambio una recompensa. Y aquí es donde no hay que caer, hay que entender de que, bueno, sí es necesario, y en un versículo en la Biblia dice que la fe sin obras es fe muerta, pero hay que entender de que el hacer las cosas o el obrar, porque puede que caigamos en el hecho de como hacían los fariseos en sus tiempos, de que podían aparentar que hacían las cosas bien, podían aparentar que todo estaba perfecto y que estaban obrando bien, pero realmente su corazón no estaba conforme al corazón de Dios. Porque aquí ellos pensaron o cayeron en el error de creer que la gracia o el favor de Dios eran las obras, y realmente las obras no son la gracia de Dios. Es algo que Dios nos da sin necesidad de merecerlo, es algo que Dios nos da todos los días que nos levantamos. Con el hecho de levantarnos, abrir los ojos, respirar y movernos, ya es gracia de Dios, porque no merecemos ni siquiera respirar o levantarnos todos los días. Pero Dios nos ama tanto, Dios ama tanto a estas personas que somos, que dice: ¿sabes qué? Yo quiero que siga obrando, y que a través de la gracia vayamos a empezar a obrar. O sea, es como unos pasos que vamos a seguir. Recibimos la gracia, pero con base a la gracia que recibimos, vamos a hacer las obras de gracia que recibimos. Entonces, aquí básicamente, algo que decía, bueno, la palabra, Dios nos dice que nos ha dado por gracia. Significa que nos ha dado como regalo, como algo que no nos merecíamos y por lo que no habíamos trabajado, que es lo que les digo. Es algo que no merecíamos, algo que pues no hemos trabajado por ello. No es como que hay todo, bueno, a lo mejor muchos ya que llevamos mucho tiempo en el evangelio, pero voy a lo que decía al principio, que a veces llegamos a un momento en el que decimos: es que a lo mejor voy a hacer algo en contra malo de Dios y va a quitar su gracia de mí, o va a quitar mi relación con Dios. No, no es eso. Si tú cometes un error, pero te arrepientes sobre ese error o te arrepientes de esa situación y no lo vuelves a hacer, porque dice: comete el pecado, a lo mejor te cometes un pecado, pero arrepiéntete y vete, pero no lo vuelvas a hacer otra vez. Entonces, Dios va a favorecernos con gracia. Yo creo que todos los días pecamos con algo, ya sea de corazón, o lo hagamos o no lo hagamos, o nada más de pensamientos, pero todos los días cometemos un pecado en algo. Y aún así, nuestra relación con Dios no se va a romper, nuestra relación con Dios no se va a acabar, o Dios se va a decir: ¿sabes qué? Ya cometiste un pecado, ya me voy a Dios. No, o sea, no va a ser eso Dios. ¿Por qué? Porque Dios nos ama tan grande, el amor de Dios es tan grande o tan infinito, que nunca nos va a quitar esa gracia. Entonces, muchos cristianos han tenido dificultades en entender lo anterior simplemente por no aceptarlo, por no entender que somos merecedores de esa gracia, en cierta manera. ¿Por qué? Porque a veces yo creo que nuestra cabeza se llena de pensamientos como que no somos dignos, que no lo merecemos, que hemos pecado mucho, o que hemos hecho tantas cosas, o hemos inclusive blasfemado en contra de Dios. Y aún así, y yo creo que para mí este tema es importante, porque cuando yo pasé por el momento de alejarme de Dios y luego regresar otra vez con Dios, para mí fue un proceso muy difícil. Y yo siempre les platico a los chavos y les digo: no, es que para mí, yo creo que algo que aprendí es de que no me gustaría volverme a caer de los brazos de Dios, porque el proceso que llevé a cabo, o que tuve que pasar, por el que tuve que pasar para llegar a donde Dios me tiene ahorita, fue muy difícil.
y les digo, literalmente fueron muchas lágrimas donde yo decía, es que Dios, yo siento que no merezco estar aquí, o no merezco tu presencia, o no merezco, porque experimenté tantas cosas, tanto difíciles como buenas, y les digo a los chavos, digo, no me gustaría pasar otra vez por ese proceso tan difícil, porque literalmente yo a veces, cuando regresé otra vez a la iglesia, me acuerdo que me llegaba y me sentaba y estaba la alabanza y yo estaba así, porque literalmente era como que mis expresiones corporales era, me valen, no me importa lo que están haciendo aquí, estoy molesta o no sé, pero por dentro mi cabeza era una batalla de, es que, ¿cómo vas a ponerte a adorar a Dios después de tanto tiempo? Ahora sí vienes, o sea, después de tanto tiempo, ahora sí vienes aquí a adorar a Dios como si nada. Entonces era como que, pues sí es cierto, o sea, no merezco estar aquí, o no merezco estar adorando a Dios, ni siquiera merezco estar en su presencia. Entonces fue como que un proceso que, bueno, ahí ya englobo otras cosas, porque también hubo personas que estuvieron apoyándome en ese sentido, pero sí, yo creo que todos pasamos por un momento en el que decimos, ¿qué estoy haciendo aquí? O que estás en tu casa, en tu devocional, que a lo mejor llevas varios días sin tomar tu devocional y ahora sí decides tomar tu devocional, pero tu cabeza empieza a decir, toda la semana y hasta ahorita te dignas a tomar el devocional con Dios. Porque yo creo que a veces esos son los pensamientos que nos agobian cuando dejamos mucho tiempo de tener comunión con Dios, es decir, tanto tiempo y hasta ahorita, o a veces cuando realmente se nos atora la carreta, o que tenemos situaciones difíciles, a lo mejor cuando estábamos bien no buscábamos a Dios, pero cuando estamos pasando por situaciones difíciles es cuando lo buscamos. Y es como que a veces algunos cristianos a veces tienden a juzgar, ay, el hermano todo este tiempo no venía a la iglesia, pero ahorita que ya está pasando por la situación, ya viene. Entonces no hay que escuchar esos comentarios, porque también a veces nosotros mismos estamos haciendo esos comentarios de nosotros. Es decir, tanto tiempo y hasta ahorita estás buscando a Dios, y no hay que tomarlo de esa manera, sino hay que tomarlo como una oportunidad. Sí, está bien, sí, a lo mejor me alejé, sí, a lo mejor no busqué a Dios en su momento, pero aquí estoy, y por gracia de Dios estoy aquí por un motivo. A lo mejor en el momento no lo busqué, en el momento no tuve la oportunidad, o no me di la oportunidad de buscar a Dios como se debía, pero lo estoy haciendo y estoy tomando un paso de fe, y Dios se va a glorificar y va a derramar su gracia sobre ti. Otro pasaje que define la gracia y relación con las obras se encuentra en Romanos 11:6. Romanos 11:6 dice, y si es por gracia, ya no es por obras, porque en tal caso la gracia ya no sería gracia. Entonces, pues aquí entendemos, decimos, pues sí, una vez, si algo que se gana mediante obras, entonces no podría ser obtenido por gracia, porque ya no sería gracia. Qué clara y pura es la palabra de Dios en esta parte. Si lo que obtenemos es por ejemplo, si lo que obtenemos es porque, y no estoy diciendo que está mal servir, pero si lo que obtenemos es porque estoy sirviendo en un grupo, estoy sirviendo en esto, estoy sirviendo acá, pero realmente mi relación no está bien, entonces lo que estoy obteniendo, el favor que estoy obteniendo es por obras, no es por gracia. Y lo que debemos de enfocarnos en que las cosas se tienen que obtener por gracia, por algo que no merezcamos, que obviamente les digo, es un proceso el entender la gracia. Primero hay que entender que Dios nos da las cosas, y como así lo obtenemos sin merecerlo, también lo vamos a dar a las personas sin merecerlo. Y ya una vez entendiendo ese concepto de la gracia, es de que cuando estemos sirviendo no vamos a hacerlo por esperar algo a cambio, no lo vamos a hacer por recibir reconocimiento, no lo vamos a hacer. Y es aquí donde entendemos ese sentido, porque por ejemplo, si tú nunca entendiste el valor de la gracia y te pones a servir, tú vas a esperar en el ministerio en el que sirvas un reconocimiento, que te diga, no es que lo hiciste muy bien, no es que estás creciendo mucho en tu ministerio. Por ejemplo, voy a hablar de los ministerios visibles, que son de enseñanzas, pastores y alabanza. Obviamente, pues son los visibles. A lo mejor hay miles de ministerios que están allá y que trabajan y que tienen muchos, pero los visibles es como que lamentablemente son los que más ven todas las personas, y son los primeros que se fijan en las actitudes de las personas, o los que pueden hacerte caer.
A mí me pasa mucho de que para mí es muy difícil que me digan, es que tocaste es muy bonito y que no sé qué, que, sí, no sé, como que me es difícil porque luego digo, es que no lo hice así como que para que decían que tocara muy bonito. Es como que digo, no, es para gloria de Dios. ¿Y por qué? Porque entendemos en ese sentido que es por gracia. Los dones que tenemos o los talentos que Dios nos da es por gracia, no nada más para que estemos aquí arriba, o el don que tengamos de hablar en público. No es para que estemos aquí arriba y digan, ay, es que esa persona no inventen, tiene una palabra o tiene una forma de hablar que no sé, tiene como que algo que me llega. Y a lo mejor sí, la persona lo está hablando y la forma en que habla es una forma que dices, wow. O sea, hay pastores o hay predicadores que digo, wow, tienen una forma de referirse a las personas, de hablar a las personas, de llegar a las personas hasta los puntos específicos. Pero si esas personas en su momento no entendieron que todo lo que tienen es por gracia, ellos nada más van a esperar el reconocimiento de decir, tú lo hiciste muy bien, tú estás predicando muy bien, tú estás tocando muy bien. Y eso no los va a llevar a ningún lado, sino solamente va a ser algo vacío, va a ser algo vano. Y yo creo que el punto de lo que quiero llegar aquí es entender esta parte, entender de que todo lo que tenemos, todo lo que Dios nos dio es porque Él nos ama tanto, o Él tiene tanta misericordia por nosotros que Él nos los da. Y una vez que entendamos eso, vamos a empezar a obrar y a hacer las cosas conforme al corazón de Dios, sin preocuparnos por el qué dirán, ni por el si me alabarán o no me alabarán a mí, porque el que tienen que alabar por sobre todas las cosas es a Dios. Algunas veces vemos a la palabra de Dios con la idea preconcebida de que debemos hacer algo para alcanzar una posición ante Dios, y cuando vemos que la palabra dice que ese lugar nos ha sido dado por gracia a través de nuestro Señor Jesucristo, nos preocupamos pensando si hay algo equivocado en la palabra. Aún así deberíamos y debemos preguntarnos a nosotros mismos, ¿qué está mal en nuestras ideas preconcebidas? Cuando vayas a la palabra de Dios, no debes ir con ideas preestablecidas. En cambio, debes ir con la intención de adaptar tus ideas a la Biblia y no la Biblia a tus ideas. Entonces, aquí yo creo que a veces, para entender eso, a veces yo creo que nos hacemos como que una idea, y es otro de los puntos que quiero tocar, es cuando vamos a leer la palabra de Dios, a veces ya creemos de que nos creemos Juan Cabanilla y ya sabemos todo, y no es así. La Biblia siempre nos va a enseñar algo nuevo, y a veces yo me acuerdo que me topaba con la idea de, ay, es que ya leí ese versículo, ya me lo sé de memoria, porque lo voy a volver a leer otra vez. O literalmente ya me lo recitaba, pero yo he aprendido que cada vez que lees la palabra de Dios, aunque sea el mismo versículo que has leído todos los días o cada cierto tiempo, si llevas mucho tiempo en el Evangelio, cada día o cada momento, de acuerdo a la situación que estés pasando, Dios te va a revelar diferentes cosas. Pero es como dice aquí, no debes ir con ideas preestablecidas, debes ir con la intención de adaptar tus ideas a la Biblia, o sea, a la palabra de Dios, a lo que Dios te va a decir, y no la palabra de Dios adaptarla a ti, no la palabra de Dios adaptarla a tu mejor momento, no, pues es que esto me favorece a mí ahorita. Y es como a veces nos decía el pastor, no vas a agarrar de aquí y agarrar de acá copy page, porque no es el punto. El punto es que aunque te cale, aunque te duela, aunque digas, ay, es que sí la estoy regando y la Biblia me está diciendo, aquí literalmente hay un versículo que me dice que esto que estoy haciendo no está bien. Y dices, no, pero acá arriba dice esto. O sea, yo creo que a veces, por ejemplo, los chavos, a veces lo que decíamos, cuando decía, ay, no me acuerdo cuál era el versículo, pero hablaba de que los hijos no obedezcan a sus padres, pero abajo decía, pero los padres no deben de provocar en ira a sus hijos. Entonces yo me acuerdo que a veces hablaba con mi mamá y me decía, Valeria, en la Biblia dice que no debes de obedecer a tus padres. Y yo, sí, mamá, pero en la Biblia dice que no debes de provocar a tus hijos. Entonces era como que yo lo usaba para mi propia conveniencia, no era como que tanto de que no entendía el contexto de todo, porque a lo mejor no había leído todo el versículo, pero nada más a veces así pasa, de que a veces agarramos versículos o pedazos de la Biblia que creemos para nuestra conveniencia. Es que en la Biblia dice esto, ok, sí, pero ya leíste todo lo que dice o todo el contexto de lo que dice. O sea, el punto no es agarrar nada más lo que te conviene o agarrar las cosas para poder o condenar o señalar o a tu favor. El punto es entender todo el contexto de lo que Dios quiere decir a través de esos mensajes.
Y en cuanto al tema de la salvación y la justificación, porque a veces entramos en justificación con los mismos versículos, dice que es una maravilla que Dios haya puesto tanta atención al decirnos que cuando dice gracia quiere decir gracia y no obras. Hay que entender y apreciar la especial atención que Dios puso en eso. Dios puso, y es que lo que les digo, al entender lo de la palabra de Dios, yo creo que no es necesario a veces entender que tenemos que hacer tantas cosas, sino que las cosas que hagamos las hagamos de corazón, y porque Dios así como Dios nos dotó de eso, queremos darlo a las demás personas y glorificar a Dios con lo que estamos haciendo, no tanto por querer ser reconocidos o por querer vernos bien delante de la congregación, o vernos bien delante de nuestros amigos, o vernos bien delante de los demás, sino aprender a entender que esa gracia es para glorificar siempre el corazón de Dios. Y les decía, nos vamos a lo de la salvación. Fuimos salvos justos por gracia, solamente porque Dios vio tanta maldad en la tierra en esos momentos, cuando todavía no mandaba a Jesús. Y ya, o sea, fue como que Dios ya se había dado por vencido, ya es como que ya estás, no, bueno, obviamente no, pero yo me imagino así como que le dicen, yo me imagino así como que no, ya. Y Jesús fue como que no, yo puedo ir y puedo entregar mi cuerpo, puedo entregarme. Yo creo que tienen una oportunidad estas personas, porque es como que, es que estas personas no entienden, es como que a ver a qué horas, a ver, no sé. Yo creo que el pueblo de Israel en esos tiempos a cada rato andaba cayendo. Y por más de que Dios ahí mostraba de todas sus maravillas y todo eso, y no creían, era como que no entienden estos muchachos. Y Jesús fue como que, bueno, voy a ir a predicarles y voy a morir por sus pecados, porque ellos ya, la verdad, ni aunque mataran 1000 corderos, ya no tenían perdón estos muchachos. Entonces fue como que Jesús dijo, no, tengo que ir y derramar mi sangre por gracia, porque los amamos, porque amamos a ese pueblo, porque amamos a esas personas, y porque las personas pueden tener una segunda oportunidad de conocer cara a cara a Dios. Y en esos tiempos, pues bueno, no se podía entrar a la presencia de Dios, no podía entrar cualquier persona a la presencia de Dios, solamente los que estuvieron santificados por no sé qué tanto tiempo, y etcétera, etcétera, etcétera. Y aún así, los que supuestamente se santificaban, a veces morían ahí mismo porque no estaban tan santificados como decían. Entonces, cuando vino Jesús, vino pues literalmente nada más vino a morir. Bueno, no nada más nació y murió, pero hizo todo el proceso de ir y predicar, de hacer sus milagros, de mostrar la misericordia y la gracia de Dios a nosotros. Y cuando murió en la cruz, se consumó toda la cuestión de que ya con recibir o entender el sacrificio que hizo Jesús por nosotros, con entender eso y recibir ese sacrificio para mi salvación, podemos entrar a la presencia de Dios. Entonces, les digo, antes no teníamos esa oportunidad, cualquier persona no podía entrar y tenía que hacer. Yo creo que si ahorita pasamos ahorita como estamos, y decido, por ejemplo, tocar una alabanza, yo creo que apenas empiezo a tocar un acorde y ya me morí, porque pues estamos literalmente viviendo en pecado todos nosotros, aunque sirvamos, aunque busquemos a Dios, pues entonces prácticamente estaríamos pulverizados todos. Entonces, pero es una pelea constante, es una batalla constante en nuestra vida, el seguir manteniendo nuestra relación con Dios, pero comprendiendo la base de todo, que todo lo que nos fue dado fue aunque no lo merezcamos, Dios nos lo dio de manera gratuita, para entrar a su presencia, para adorarlo, para glorificarlo. Y luego dice en Efesios 2:8, dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto de vosotros pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Y luego en Romanos 3:20 al 28, es un poquito largo, dice, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios,
siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención de Cristo Jesús. ¿Qué es lo que les comentaba? Jesús vino, murió en la cruz por gracia, por amor, porque que nosotros no nos perdiéramos, porque nosotros no, que aunque cometiéramos pecados pudiéramos estar dentro de la gloria de Dios. Y luego más adelante dice, mediante la redención que es Cristo Jesús, a quien los puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa del haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Y es aquí, en este pedazo es donde yo me imaginaba así como que, pues sí, ya yo creo que el pueblo de Dios en ese tiempo ya había agotado la paciencia de Dios, ya estaba fastidiado, porque era tantos años, bueno, la verdad no he visto cuántos años han pasado desde que los liberó de Egipto y todo eso, son muchos años. Entonces, muchos años pasaron y la gente seguía sin creer. Las manifestaciones del poder de Dios estaban y la gente seguía sin creer. Entonces, como que la paciencia de Dios fue como que ya. Y Jesús entra y aboga por nosotros. Y luego dice, por eso aquí es donde yo entendí, bueno, yo me lo imaginaba así, de esa manera de la cuestión de la paciencia, pasó por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que el que sea justo y el que justifica al que es la fe de Jesús. Y luego dice, ¿dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? Por la de las obras. No, sino por la ley de la fe. Entonces se concluye que pues el hombre que es justificado por fe, sin las obras de la ley. Entonces si no entendemos esto, si no entendemos que lo que Dios nos dio fue por su gracia, todas las obras que hagamos van a ser vanas. Todas las cosas que hagamos van a ser vanas, porque no estamos entendiendo que es por Dios y para Dios. Si lo que hacemos es para buscar reconocimiento, si lo que hacemos es para buscar decir que soy un mejor cristiano, es para buscar decir, es que yo estoy sirviendo en tal lugar, estoy haciendo esto, estoy yendo y predico en tal lugar, de nada va a servir. Entonces, ¿por qué? Porque no estás entendiendo realmente el concepto de que no es para engrandecerte a ti mismo, no es para engrandecerte como persona, es para glorificar el reino de Dios, para glorificar a Dios. Y si tú entiendes eso, va a ser como una cadena de favores. Yo creo que si tú entiendes, o vamos entendiendo, todos vamos entendiendo esta parte de la gracia, si uno hace las cosas por gracia o le está dando a alguien por gracia, esa persona también lo va a hacer por gracia. Obviamente le vamos a explicar que todo es por gracia. No es como que, ay, bueno, aquí te doy esto y ya. No, yo creo que ese es el primer trabajo que tenemos después de alcanzar a una persona o de que una persona sea alcanzada, explicarle el valor de la gracia que Dios tiene sobre nosotros. Después de explicarle el mensaje de salvación, y yo creo que va incluido dentro del mensaje de salvación, porque cuando decimos que Jesús murió por ti, no fue porque Jesús quisiera morir, fue por gracia, fue porque dijo, es que yo quiero que bueno, sí quería, no quería morir, pero quiso ofrecerse su cuerpo en sacrificio por nosotros, por amor a nosotros. Entonces, algunas veces muchas personas dicen, es que nuestra salvación pues es nuestro derecho, y se justifican en eso, en esas cosas. Entonces como que, bueno, sí es nuestro derecho, pero no es como que lo merezcamos al 100, es como que, pues bueno, o sea, Jesús decidió dar a través de su cuerpo esa salvación a nosotros, no es como que mi derecho, es algo que tenemos por gracia. Y es muy diferente decir mi derecho o por gracia. Porque derecho es algo que mereces, es algo que te tienen que dar, es algo que pues es obligatorio para ti. Pero por gracia es todo lo contrario, es decir, bueno, pues no lo merezco, pero Dios lo está dando por mí. Entonces, ¿qué es lo que yo voy a hacer con esto? ¿Qué es lo que voy a hacer con la salvación que Dios me dio? Pues bueno, voy a entender la salvación por gracia, pues bueno, voy a empezar a obrar para Dios y voy a entender que todo es para su gloria y para su honra. Y dice, la redención en Cristo Jesús, no en lo que tú y yo hayamos logrado, es muy importante si queremos entender nuestra relación con Dios. Nuestra relación está basada en la gracia de Dios y en lo que hizo Jesucristo, no sobre el valor, obras o logros.
somos justos ante Dios 24 horas al día. La razón es que este derecho nos fue dado mediante la gracia. Entonces, para mí es importante eso porque, por ejemplo, a mí me gusta lograr muchas cosas. Yo soy una persona que me gusta estar logrando varias cosas y a veces es como que se me sube un poquito el ego y digo, ay, es que yo he logrado que no sé qué. Pero luego es como que, ay, Valeria, es como que tengo que entender de que todas las cosas que yo hago o las cosas que Dios ha puesto en mi vida no son porque yo las esté logrando, es porque Dios está teniendo misericordia de mí y me está dando la opción. Pero tengo que entender por qué lo está haciendo. Porque donde quiera que ustedes estén, cualquier lugar que Dios los haya puesto, no es una coincidencia, es porque Dios quiere que tú hagas algo en ese lugar. Y es algo que yo siempre decía, cuando empecé a trabajar, siempre decía que mi lugar de trabajo es mi lugar misionero, donde yo voy a estar compartiendo a las demás personas. Entonces, el lugar donde tú estés es para que tú evangelices a las demás personas con tu actitud, no con tus obras, porque tus obras pueden decir muchas cosas, pero tu actitud te va a decir demasiadas, más de lo que te dicen tus obras. Entonces, realmente a veces es, si tú estás haciendo muchas obras, a lo mejor de que dices, ay, no, es que esa persona está siempre 24 horas al día en la iglesia, pero realmente a lo mejor su actitud no es la más correcta, a lo mejor su forma de desenvolvimiento con las demás personas no es la correcta. Entonces, ahí te estás dando cuenta que la persona no lo está haciendo para glorificar a Dios, sino que lo está haciendo para vanagloriarse y para decir, yo estoy sirviendo. Y eso no lo es todo. Eso es parte de lo que es, pero lo principal es entender la gracia de Dios. Una simple lista de las ideas y pensamientos de muchos cristianos surge que la idea de justificación mediante obras o autojustificación está bien erizada en muchos de ellos. La Escritura no apoya esta idea, ya que dice en 1 Corintios 1:30 dice más, por Él estáis vosotros en Cristo Jesús. Entonces, eso es donde vamos a radicar todo, entender que estamos en Dios o estamos en la presencia de Dios a través del sacrificio de Jesús. Estamos en la presencia de Dios a través de recibir cada latigazo, cada golpe, por cargar ese madero. Estamos en la presencia de Dios. Esa es la sublime gracia que recibimos. Entender ese sacrificio y la magnitud de ese sacrificio. Y una vez que entendamos todo esto, toda nuestra vida va a empezar a fluir. Entrar en su presencia, estar buscándolo, estar meditando en Él y entender de que tampoco nos podemos condenar. Si cometemos una situación difícil, si cometemos un pecado, no nos podemos condenar. Lo que debemos de hacer es pedir perdón y seguir adelante buscando a Dios, no volviendo a cometer lo mismo, porque si ya sabemos que cometimos un pecado, ¿qué es lo que propicia ese pecado? Pues bueno, ya admití que cometí ese error, voy a limpiarme, voy a purificarme delante de Dios, pero voy a seguir adelante y no voy a seguirme condenando por una situación que ya pasó, sino que al contrario, eso me va a servir para honra y gloria de Dios. Ok, yo pasé por esa situación difícil, a lo mejor yo pequé, pero ¿qué crees? Aquí estoy ahorita y Dios me mostró esto. Dios me mostró que por su gracia, por su gloria, porque Él quería salvarme de toda esa situación para mostrarles. Porque a veces, a lo mejor Dios no nos pone en los pecados, no nos dice, ay, bueno, vas a pecar. No, a veces Dios permite que nosotros tomemos esas decisiones porque quiere manifestar su poder. Y yo creo que nosotros con eso podemos servir de testimonio para personas y evitar que otras personas caigan. Entonces hay que entender que no todas las cosas es como que para mal, sino todo lo que obramos o todo lo que obra para bien, obra para la gloria de Dios. Y entendiendo esto, vamos a llegar a conocer un poco más de lo que Dios quiere mostrarnos o lo que Dios quiere que hagamos de la manera correcta, no nada más para recibir crédito, sino para glorificar el corazón de Dios. Y eso es lo que nos tenemos que basar. Pues bueno, básicamente eso es lo que le quería compartir un poco. Yo creo que es un tema muy extenso hablar de la gracia de Dios, pero tratar como que de simplificar, todos los puntos necesarios y entender, porque básicamente una vez que entendemos que el sacrificio de Dios fue por gracia, toda nuestra vida va a empezar a fluir de manera
constante, porque no merecemos nada de lo que tenemos, no merecemos nada de lo que estamos viviendo. No, a veces, por ejemplo, yo a veces digo, en la cuestión de Dios, por ejemplo, a mí Dios me ha bendecido mucho con, no necesito andar buscando trabajo, siempre aparecen. Pero yo sé que es Dios poniéndome en esos lugares. Y yo entiendo y he entendido que no es porque yo sea muy buena, no es porque a lo mejor yo tenga el mejor grado académico o no sé, porque hay personas con mejores grados académicos, hay personas más inteligentes, pero hay algo diferente, hay algo que es la gracia de Dios. Y eso es lo que a veces nos diferencia entre las personas que no han recibido a Jesús y los que hemos recibido a Jesús. Esa gracia que aunque a lo mejor, por ejemplo, en la cuestión de yo hablo mucho de la cuestión académica. Por ejemplo, hay personas que están súper preparadas, tienen doctorados, maestrías y todo ese tipo de cosas y no han conseguido un empleo. Y a veces los hijos de Dios, quien ni siquiera tienen apenas tienen una licenciatura, apenas están terminando la licenciatura y ya tienen un empleo bueno. O que están empezando un negocio, una persona que está empezando un negocio, puede que dos personas estén iniciando un negocio, una persona que ha servido a Dios y una persona que ha recibido a Jesús y una persona que no ha recibido a Jesús. No estoy diciendo que Dios no los bendiga, porque Dios los bendice, pero la gracia que hay en un hijo de Dios es muy diferente a la gracia que Dios otorga a su creación, porque hay que diferenciar en que todos somos creación de Dios, pero solo unos pocos podemos ser llamados hijos de Dios, y solamente vamos a ser llamados hijos de Dios si aceptamos el sacrificio de Jesús. Entonces la gracia que Dios deposita en sus hijos es tan grande que a veces no nos damos cuenta, como estamos tan acostumbrados nuestro día a día a vivir, levantamos, respiramos, vamos a nuestro trabajo, o abrimos nuestro trabajo, o no sé, hacemos tantas cosas, o nos vamos a la escuela, y a veces no entendemos la gracia o la bendición que tenemos de estar donde estamos, y que Dios nos depositó eso por gracia, por un motivo, porque Dios quiere que obremos ahí y estemos compartiendo lo que Él hizo en nosotros, compartirlo a las demás personas para que Él también pueda hacer eso en el resto de su creación. Y eso es a lo que quería llegar. Somos esa gracia que va a ser mostrada a las demás personas para que ellos también puedan experimentar la gracia de Dios. Y bueno, espero les haya servido y vayamos comprendiendo, porque luego yo creo que es algo constante, es algo de todos los días. A veces a todos nos cuesta entender, porque estamos tan enfrascados en nuestras rutinas que a veces nos perdemos y perdemos la noción de que estamos aquí por gracia y se nos van las cabras por otro lado y ya vamos en una rutina, parecemos robots, vamos por un solo camino, pero a veces no está de más recordar ese pequeño detalle de la gracia en Dios en nosotros. Y pues bueno, vamos a orar para terminar. Gracias, Señor, por permitirnos estar aquí, por hablarnos de tu gracia, por hablarnos de tu amor y de tu misericordia en nuestras vidas. Permítenos entenderlo, permítenos experimentarlo y permítenos ser una bendición para las demás personas. Que todo lo que hagamos no sea nada más por obras, sino entender que lo que hacemos es para tu reino, para glorificarte a ti. Y no nada más para cumplir con las cosas que tú estás diciendo, sino hacerlos y cumplirlas, pero por amor a ti, para exaltarte, porque solamente tú eres digno de recibir todo lo que hagamos, de recibir cada acción que hagamos. Y queremos levantar tu reino con nuestras acciones, con lo que nosotros digamos, con el lugar que nos desenvolvamos, entendiendo que todo lo que estamos dando es lo que tú nos has dado a nosotros por gracia. Gracias por el sacrificio que hizo Jesús en esa cruz. Gracias porque nos permitiste conocerte y ser llamados hijos tuyos. Eres bienvenido en este lugar esta mañana y queremos gozarnos, queremos celebrar tu nombre y exaltarte con todo lo que somos. En el nombre de Jesús, amén.